Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo andan? Hoy vengo con un nuevo video. Este tema que vamos a tratar hoy es la batalla de Quilmes por Guillermo Brown, que pasó en 1826 contra el Imperio de Brasil. En esta batalla Brown muestra su potencial en una batalla en la que se encontraba en clara derrota, pero aún así logró sobreponerse a la situación y poder hacer que las flotas imperiales logren retirarse. Y la historia comienza así. Guillermo Brown nació en Foxford, en Irlanda, en 1777. Ya de pequeño, con su padre, se embarcan hacia los Estados Unidos en busca de una mejor vida. Fue ahí que se embarca en el barco. Fue ahí que se embarca en la President, que era un barco estadounidense, en 1796. En este barco donde va a adquirir toda su experiencia. Navegó por las aguas del Atlántico y las Antillas, controlando los mares, como quien lo dice, controlando los mares. Era el más polenta, ¿me entendés? O sea, el chabón empezó a escalar de ser un grumete, de estar ahí ayudando a los marineros, a ser el capitán del barco de la President. Don Polenta era, la creme de la creme era Guillermo Brown. En uno de sus viajes es capturado por un barco inglés que lo toma como botín. A su vez, este barco inglés es capturado por uno francés, porque en ese momento estaba la batalla anglosajona de Inglaterra contra Francia. Cuando es capturado por este barco francés, es tomado como prisionero de guerra y llevado a Metz, y luego lo llevan a Verdún, donde él se escapa para regresar a Inglaterra y continuar con su vida marítima, y a la vez se casa con Elizabeth Chitty. En 1810, con una fragata llamada Jane, él regresa. No, ¿por qué regresa? Si nunca estuvo, nunca estuvo. Su fragata Jane, de la cual era capital. De la cual, con su fragata Jane, que era presidente. ¡No! Concentrate, Bueno, ya fue, ¿verdad? Con su fragata Jane se dirige a las aguas del Río de la Plata, radicándose en Montevideo, y luego, por razones de negocios, se dirige a Buenos Aires, donde es partícipe de toda esta fiebre revolucionaria y de la misma revolución que sucede allí. Después Brown empezará a tener ciertos problemas con la flota realista. Es por esta razón y por su experiencia que Buenos Aires le entrega el grado de coronel de la Marina. Es ahí que se empieza a desempeñar con la flota precaria que pudieron crear con los pocos recursos que había en ese tiempo. De hecho, Buenos Aires no se caracterizaba por ser una ciudad naval, ya que la ciudad naval del Imperio Español era Montevideo. Aunque sus barcos eran muy precarios, eran mucho mayor en fuerzas a comparación de los nuestros, que ni siquiera estaban, que eran, ¿cómo dije? ¿Qué dije recién? A comparación de los barcos del Imperio Español, no importa eso. Bueno, no sé qué quise decir. En 1814 se le entrega el grado de coronel y empieza a desempeñarse contra las flotas realistas. Conquista la isla García y luego se dirige hacia Montevideo luchando contra las flotas españolas, de las cuales las destruye y toma. Tiempo después se dirige hacia el Pacífico y tiene dos batallas muy importantes, la del Callao y la de Guayaquil. En la del Callao se mete dentro del puerto y destruye algunos barcos. Alto bruto. Entra al puerto del Callao, bate contra otros barcos españoles, que, o sea, el Callao era el reducto más importante de América. Ahí estaba la mayor fuerza española y la mayor fuerza española. El Callao era el reducto más importante del Imperio Español. Ahí estaba el mayor ejército y la mayor flota que tenían. Era impresionante la cantidad de barcos y ejércitos que se encontraban allí. De todas formas, Brown destruye algunos barcos y se escapa. Se escapan, es un capo. Después tuvo una batalla en Guayaquil en la que cae preso y Hipólito Borchardt es quien lo rescata. En 1818 regresa a Buenos Aires, donde es tomado preso por no haber vuelto cuando lo llamó el gobierno. Le sacan las tierras. Es una cosa impresionante lo que hacen con Guillermo Brown, que había luchado por nuestra patria. Buenos Aires en ese tiempo estaba luchando contra los caudillos del litoral. Había una guerra muy importante en la cual Guillermo Brown, al igual que San Martín, decide no participar. En 1826 estalla la guerra del Imperio de Brasil y Guillermo Brown se presenta para poder participar en esta batalla, en la cual a Guillermo Brown se le entrega el grado de almirante. La diferencia entre las flotas patriotas y las flotas imperiales era descomunal. Estos imperiales tenían alrededor de 80 barcos, mientras que Buenos Aires no tenía ninguno, había que empezar a construirlo. Por eso, Brown pide que se compren ciertos barcos
de los cuales se adquieren 7. Y el octavo, que es la República, ya había luchado y había participado en varias batallas. Nuestra fragata insignia, y la más importante, era la 25 de mayo, que anteriormente se había llamado Comercio de Lima. Esta fragata va a ser muy importante en su desempeño naval, al igual que la goleta Río. El plan de Brown era el siguiente. Muchos autores lo comparan con el de Nelson de Trafalgar. El plan de Nelson de Trafalgar consistía en cortar la retaguardia para cañonarse con esas flotas, mientras que las flotas más pesadas iban a tardar en volver. Porque imagínense que una flota completa de 20 naves, 30 naves, ocupa un espacio muy grande en formación. Y por lo tanto maniobrar es complicado porque pueden chocarse entre ellas mismas. Pero yo no tomaría de referencia a estos autores, ya que Brown contaba con una flota muy menor y además los tripulantes de los cuales contaba no tenían casi nada de experiencia en la vida naval. En cambio, en esa batalla Inglaterra y Francia contaba con una tripulación con mucha experiencia que la utilizaban en esos casos. Eran hombres que estaban acostumbrados a la vida del mar. Otro de los factores que iba a utilizar Brown era la sorpresa, ya que en el medio de la noche no iban a ver cuándo iban a entrar y en ese momento iban a atacar. En esa oscuridad, estos barcos imperiales, esta flota imperial, no se daría cuenta de dónde vienen las balas. La intención de Brown era lograr una victoria y si no al menos derribar la mayor cantidad de barcos. Y por qué no también aumentar la moral de la tripulación que se veía decaída contra una flota que contaba con 22 barcos, mientras que la nuestra contaba con 7. Otro de los factores importantes es el Río de la Plata. O sea, muchachos, esto es esencial. El Río de la Plata tenía millones de bancos. Estos bancos eran montículos de tierra en los cuales los barcos podían quedarse trabados. Y más estos barcos imperiales que eran mucho más pesados que los nuestros. Los nuestros habían sido construidos para este teatro de operaciones, mientras que la flota imperial ya había sido construida años anteriores y ya fue esa la que se utilizó. Y a la vez, esta flota imperial no era la mejor para poder combatir en estas aguas, donde había otros peligros y otros factores que había que tenerse en cuenta. Fue por esto que las cañoneras, que eran barcos pequeños con un solo cañón, en lo posible rotativo, desempeñaron un gran papel en estas batallas, de los cuales nosotros construimos como 5 o 6, mientras que los barcos imperiales no tenían. Pero a su vez, ellos vieron qué tan importante y qué tan útil eran estos cañones. Se dedicaron a agarrar cualquier barco que encontraban pequeño, lo construían y lo hacían cañoneras. Estas cañoneras eran importantes para proteger a los barcos más grandes y más pesados, en este caso nuestra fragata o nuestros bergatines. El almirante Brown, al mando de la fragata 25 de mayo y toda su flota atrás, se dirigen hacia la batalla. Eran las 22 horas cuando la fragata 25 de mayo dispara los primeros cañones. ¿Por qué? Porque el almirante Brown quería tener el honor de ser el primero en atacar a la flota imperial. Ni bien comienzan el ataque, la flota imperial se desorganiza y se asusta porque no se lo esperaban. No esperaban que Brown, con una flota más pequeña, se meta en el medio de la formación imperial a batallar. De hecho, hay una carta de la señora Jane Norton, que era la almirante de la fragata insignia, la Nicheloi, que comandaba toda la flota, en la cual se ve muy claramente que esta señora y a la vez el ejército que estaba arriba de la fragata no tenían ni idea, ni se lo imaginaban, de que estos barcos patriotas puedan cruzar y atacarnos en el medio de la noche. Brown empieza a dispararse con los otros barcos, al tiempo empiezan a tomar formación y a buscar un poco la 25 de mayo para atacarla, porque ya la habían reconocido. Empiezan a dispararse, hay un intercambio de balas tremendo, la cual la goleta Río, que era nuestro único barco con un solo cañón, desempeñó, al mando de Rosales, desempeña un papel extraordinario. En la fragata 25 de mayo, el comandante abajo del almirante Brown era Spora, un personaje muy importante en nuestra historia y que desempeñó un papel esencial en la batalla nocturna y diurna. En esta batalla, después de intercambiarse proyectiles, el almirante Brown se da cuenta que toda su flota lo había dejado atrás y se habían ido. Solo quedaba la goleta Río protegiéndolo de atrás. Ese momento habrá sido muy crudo para el almirante Brown al ver que sus propios capitanes tenían miedo de batallar contra una flota mucho más imponente. Tal así que la flota brasilera empieza a rodear a los barcos y encerrarlos. Fue ahí cuando el almirante Brown se da cuenta de que esta situación era peligrosa y decide esquivar con una gran movilidad algunos barcos y poder salir del cerco para volver al puerto de Buenos Aires. Cuando vuelve, se enoja con todos sus comandantes terriblemente. Les dice que en la próxima batalla que se iba a dar en el día, tenían libertad de acción. Que mientras ellos disparen a un enemigo,
iban a haber cumplido con su trabajo. ¿Te gustó la historia? ¿Te gustó la historia? Mirá cómo corte quedó. Sí, igual es verdad, boludo. El chabón se sintió re mal. Unos cobardes, amigo. Pero iba a salir bien. Es importante saber que esta flota imperial se dirigía hacia Buenos Aires. Y si el almirante Brown no la cortaba, probablemente barriría a todos los pueblos que se encontraban en la costa. Fue ahí cuando el almirante Brown decide ir con su flota y esta vez esperaba que la flota no se retire. A las 4:30 de la madrugada se empieza a divisar la flota de Norton. El lema de Brown, que se lo dijo a todos sus comandantes, era simple: es preferible irse a pique que rendir el pabellón. Ese era el mensaje explícito que tenía la tripulación. O sea, hermano, o ganamos o morimos. No hay otra, no hay gris, no hay gris, es blanco o es negro. Y fue ahí con su flota y cortó por la Caraclobo, que era un barco imperial brasileño. Comienza el combate, pum, pum, cañonazo que va, cañonazo que viene. Las flotas se empiezan a armar para atacar a la fragata 25 de mayo, porque de hecho todas querían atacar a la 25 de mayo, porque era donde se encontraba el almirante Brown. Ellos sabían que si eliminaban al almirante Brown, la batalla para los patriotas estaba totalmente perdida. Para sorpresa de Brown, sucede lo mismo que la noche anterior, aunque parezca increíble. La historia tiene estas cosas que vos decís, no le puede pasar esto otra vez. Y le pasó. Toda su flota se retira sin disparar un solo cañón. Dos barcos supuestamente quedaron rezagados y no pudieron llegar al encuentro. Y bueno, en fin, la 25 de mayo quedó ahí sola, pero con su comandante Rosales, con la goleta Río, la más pequeña pero a su vez la más polenta. Poderoso el chiquitín. Era esa la goleta que se quedó atrás de Brown y le dijo: compa, yo te sigo a donde vos vayas, yo te sigo, compa, te voy a dejar morir. Es increíble la falta de experiencia que tenían los tripulantes, que yo lo vengo comentando anteriormente. La falta de experiencia en la cual ellos deciden retirarse en vez de luchar. Era increíble, es increíble que encima todo el pueblo quilmeño estaba presente. Se subían a los lugares más altos para poder divisar la batalla. Es una de las pocas batallas en la cual la gente podía verla tranquilamente sin sufrir heridas, sin sufrir un cañonazo. Como decía, todos los impactos iban a la fragata 25 de mayo. Todos. Porque había que eliminar al almirante Brown. Se empezaron a cañonar entre todos, hasta que finalmente la fragata María da Gloria quiere intentar abordar al almirante Brown. Es tal así que Rosales hace un movimiento con su goleta pequeña y se pone al costado de la popa para que no lo aborden a Brown. Es increíble esa maniobra que hace y dispara con su único cañón que tenía. Pero era muy fuerte ese cañón de todas formas, a pesar de que era uno solo. Continúa la batalla y la fragata 25 de mayo estaba completamente destruida. Había perdido las velas, les quedaban solo 4 cañones. Pero aún así, era tal el respeto que se le tenía al almirante Brown que ninguna flota imperial, después de la María de la Gloria, decidió abordar al almirante Brown. ¿Y por qué? Era obvio que si ponían un pie en esa madera del barco, iba a volar todo el barco. Iban a explotar la pólvora, todo iba a hacer volar el barco, estallar el barco en 1000 pedazos. En este encuentro que se va dando, la Caraclobo se pone al costado de Brown, porque es una realidad que todos los barcos querían dispararle y necesitaban encontrar un espacio para poder hacerlo. Eran tantos barcos que los rodearon que era increíble la cantidad de balas que estaba recibiendo la fragata 25 de mayo. En este Caraclobo que se pone al costado, el comandante Grenfell, que era el discípulo de Cochrane. ¿Quién es Cochrane? Es necesario destacarlo, porque Cochrane fue el más polenta marinero. La creme de la creme era él, al igual que el almirante Brown. Él era el encargado de liberar toda la flota realista que había en el Pacífico, de eliminarla para que San Martín pueda desembarcar en el Perú. De hecho, era tan importante y era tan ambicioso este Cochrane que peleó por el título de ser el libertador del Perú. Obviamente lo ganó San Martín y sabemos todo lo que sucedió. Mejor que lo haya ganado él y no Cochrane, porque la verdad que como persona era un tipo muy malo, pero a su vez en la marina y como almirante era lo más grandioso que había en ese tiempo histórico. Todos los conocían. Era apodado el Lobo de los Mares. La goleta Río, al acabarse sus municiones, el comandante Rosales decide que toda la tripulación se corte sus camisas y sus pantalones para poder envolver a la pólvora y hacer una especie de cartucho que sirvan para el combate. Es tal así que luego de la batalla al comandante Rosales le sobran municiones de las que tenía. El almirante Brown seguía combatiendo firmemente a pesar de que su fragata estaba completamente destruida. Solo 4 cañones quedaban para utilizar. Fue ahí cuando el comandante Grenfell de la Caraclobo
lo invita a tomar el té y él le responde que estaba muy caliente el juego como para abandonarlo. Y ahí los dos dan órdenes de cañonar y en ese momento golpea una bala al barco del Caraclobo donde vuela una astilla y le termina cortando el brazo al comandante Grenfell. O sea, se lo estirpó completamente. Era justamente Grenfell el discípulo de Cochrane, como lo mencioné. O sea, no le sacó el brazo a cualquier comandante trucho, se lo sacó a Grenfell, el discípulo de Cochrane. Entre estos combates de los barcos, Espora es herido por un balazo en la mano y un gaucho, que no se conoce el nombre, pero es necesario resaltar a este personaje para que no quede relegado de la historia, le dice: capitán, para que tomen el barco tenemos que estar toditos muertos, lo dice en su jerga gaucha. Y Espora se larga a llorar y le dice a su tripulación: si yo muero, tírenme al agua, es preferible ser comida para los peces antes que prisionero de la tripulación enemiga. En el medio de ese combate, que ya estaba perdido para el almirante Brown, es cuando vuelven las flotas suyas, en especial la República es la que se acerca, y en ese momento es que Brown toma el bote menos destruido que tenía de su barco, se dirige a la República, continúa la batalla desde la República cañonándose, y los barcos imperiales deciden no pelear, porque se iba a continuar una batalla mucho más larga, de la cual seguramente iban a haber más derrotas, más pérdidas, más heridos de los que había. Por lo tanto deciden virar y tomar otro rumbo. Cuando el almirante Brown sube al barco República y se presenta a su capitán Clark, le dice: salga usted de aquí, que yo no conozco más valientes que Brown, Rosales y Espora, que eran los únicos que se quedaron, y lo mandó a poner preso al capitán por su cobardía, por no haber demostrado valor y por no haber mostrado ni siquiera experiencia y no haber hecho honor al grado de capitán que se le había otorgado. Se reanuda la batalla, los barcos imperiales deciden no pelear en una batalla que se iba a alargar mucho más. La flota patriota vuelve a la costa con la Sarandí, que la Sarandí fue la encargada de tirar de la 25 de mayo para que regrese porque no tenía vela, el timón estaba completamente roto, estaba todo destruido. La población recibe exaltada, con hurras, con aplausos al comandante Espora, al almirante Brown, a Rosales, y acá termina la batalla de Quilmes. Finalmente es necesario destacar que la mayoría de historias sobre el almirante Brown está escrita por historiadores navales. ¿Cuál es el problema de esto? Hacen mucho énfasis en el valor del almirante Brown. Y el valor para ellos consiste en irse a morir. Porque claro, necesitan tomar a un referente, a un prócer, para ponerle los atributos que ellos quieren, resaltar los que ellos quieren y a la vez ocultar otros, para que de esta forma los próximos soldados sientan la necesidad de luchar como él y morir como él. Pero es necesario destacar que, como dijo Sócrates cuando le pregunta a Laques, que está en el texto de Laques o Valor, le pregunta sobre la cuestión del valor. Laques era un soldado hoplita de Grecia. Y Laques le dice: para mí es el valor ponerme al frente e ir a morir con mi ejército. Y entonces Sócrates le da un contraejemplo y le dice: ¿y pero qué, Laques, de los escitas que combaten luchando y huyendo a la vez? Entonces Laques se queda atónito y dice: bueno, es verdad, pero nuestra formación hoplita combate de esta forma. Y entonces Sócrates le da un ejemplo de una batalla que había sucedido en la que la formación hoplita se retira para volver a embestir y ganar. Y finalmente llegan que el valor es una constancia, una perseverancia en todos los aspectos de la vida. O sea, el valor lo podemos encontrar cuando uno se levanta a trabajar, cuando uno se pone a estudiar para lograr un parcial a aprobar. El valor es tener la familia al frente y llevarla adelante. El valor es luchar por un pan, para poner un pan en la mesa. El valor se encuentra en todos los ámbitos. No es necesario entrar en un ejército, no es necesario morir. El valor principalmente, y Brown tuvo valor porque él sí tuvo valor, no solo para ir a morir, sino que tuvo valor por luchar por sus ideales, por lo que él pensaba. Él pensaba y él quería una patria libre, y por lo tanto se dedicó y dio su vida a eso. Entonces eso es el valor. Luchar por un ideal, luchar por lo que uno quiere, y ir para el frente e intentar lograrlo. Y acá termina todo, muchachos. Muchas gracias por la atención. Si les gustó, suscríbanse, pónganle me gusta, comenten qué les pareció, si quieren que toque otros temas. ¿Listo? ¡Chau!